Bueno, vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Estamos viendo el Sermón del Monte, el reino al revés, lo que Cristo mismo está enseñando de los ciudadanos de su reino, de sus discípulos. Él está poniendo las expectativas de cómo uno de sus seguidores debe vivir. Ahora, estamos viendo en estas primeras semanas lo que es las bienaventuranzas, en la sección de los primeros 12 versículos del capítulo 5, en el cual estamos viendo diferentes características de un discípulo de Jesucristo. Entonces, aunque muchos lo toman así, no es necesariamente una fórmula para ser bienaventurado, para tener una vida bendecida, sino describe el carácter y la vida de uno que ya es bienaventurado. Porque cuando entendemos nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Él, eso nos hace vivir de una forma donde estas características son visibles y son algo regular o desarrollando en nuestras vidas. Estamos viendo que las 8 características que vemos en esos 12 versículos, 4 lo vimos la semana pasada y 4 lo vamos a ver esta semana. Esas características van a delinear o describir responsabilidades. Entonces, cuando dicen bienaventurados los pobres en espíritu, o los que lloran, o los mansos, o los que tienen hambre y sed de justicia, como vimos la semana pasada, eso está detallando la responsabilidad que Cristo espera de sus seguidores. Como vimos la semana pasada, deben tener una pobreza espiritual, entendiendo de su necesidad de Dios. Deben tener un lamento que sea constante acerca no solamente de su propio pecado, pero el pecado de la sociedad debe ser algo que debe ser regular en nuestras vidas. La mansedumbre, esa humildad consciente de que cuando está la situación de o reclamar tu derecho, lo cedes, confiando en la mano y obra de Dios en la situación. Tomas el camino de Cristo y el tener hambre y sed de justicia. Mirando hacia atrás podemos ver que esto nos dice el comentarista John Stott, al saber que iba a estar predicando a través del Sermón del Monte, entonces lo que yo hice para mi plan de devocional para el año fue ir leyendo uno de estos. Hay un comentario devocional por el maestro bíblico John Stott. De hecho, el libro, el Sermón del Monte, está allí en nuestra biblioteca, en el estante de abajo. Gracias, Lucas, por demostrarles a todos dónde está. Entonces, yo he estado leyendo para mis devocionales a la mañana, y el comentarista John Stott me ha estado enseñando un poco y acompañando en este viaje. Y él dice esto, resalta: mirando hacia atrás, podemos ver que las primeras 4 bienaventuranzas revelan una progresión espiritual. Cada paso conduce al siguiente y se basa en el anterior. Para empezar, somos pobres de espíritu, reconociendo nuestra bancarrota espiritual ante Dios. A continuación, debemos lamentarnos por causa de esa pobreza espiritual, nuestros pecados y el reino del pecado y la muerte en nuestro mundo. En tercer lugar, debemos ser mansos, humildes, conscientes de la abundancia y la gracia de Dios para nosotros, y dispuestos a mostrar la misma gracia a los demás. Cuarto, debemos tener hambre y sed de justicia. La confesión y tristeza por el pecado nos llevan a desear que las cosas se corrijan, no solamente en nuestra vida, pero en el mundo también. Lean conmigo ahora la próxima sección. Vamos del versículo 7 al 12. Lo tienen allí en sus Biblias. Si alguien necesita una Biblia, tenemos allí atrás. Si no, va a estar aquí en la pantalla también. Léanlo conmigo, Mateo 5, 7 al 12. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, una vez más, simplemente venimos a ti pidiendo tu ayuda en aplicar, Señor, descubriendo las verdades que encontramos en tus palabras, tus expectativas de tus seguidores. Ayúdanos a tocar nuestros corazones, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas. Yo no sé las diferentes situaciones que han enfrentado cada uno aquí o que enfrentará en esta semana cada uno aquí, Señor, pero tú sí. Entonces, mientras que yo no pueda dar una aplicación específica a cada uno, tu Espíritu sí lo puede hacer. Te pido que nos des oídos para escuchar tu Espíritu mientras obra por medio de la palabra de Dios, aplicándolo a esto a nuestras vidas. Te amamos, Padre, y dejamos todo en tus manos. Amén. Bueno, la primera característica del seguidor de Cristo para vivir agradable a Él es ser misericordioso. ¿Qué es ser misericordioso? Bueno, la misericordia es sentir el sentir de compasión sobre otros. A menudo usamos como sinónimo la compasión y la misericordia, pero la compasión es la acción de la misericordia. La idea de la misericordia tiene en su raíz mostrar compasión hacia otro en miseria o en una situación adversa. Entonces mostramos misericordia a aquellos quienes están en una situación negativa, adversa. Eso es cuando se muestra la misericordia. No es solamente un tema de físico en una necesidad espiritual, sí necesitamos mostrar misericordia, tener compasión de personas, pero hay otros aspectos también. Ahora, es interesante aquí que no hay personas específicas que Jesús resalta. Él solo resalta y se enfoca en el carácter de discípulo. Entonces, miramos esto y pensamos, bienaventurados los misericordiosos. Ok, Señor, ¿a quién tengo que mostrarle misericordia? Jesús no lo responde. Porque ¿cuál es la respuesta? A todos. El discípulo simplemente debe mostrar misericordia a toda persona. Cristo no da excepciones aquí. Y es lo contrario al mundo. El mundo no es misericordioso. Otra vez Stott dice, el mundo prefiere aislarse contra los dolores y calamidades de otras personas. Encuentra deliciosa la venganza y el perdón algo doméstico. Pero Cristo nos exalta a más, nos exhorta a más. Y esta característica se desprende como la anterior, del versículo 6. Porque al procurar cumplir y tener hambre y sed de justicia, procuramos la justicia de Dios. Y para hacer eso, la misericordia es indispensable. Colosenses 3 lo dice así, 12 y 13 lo memorizamos el año anterior. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y animados de entrañable misericordia. Es una forma de decir de la más profundo de tu ser. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Además, si vamos a mostrar misericordia a toda persona, ¿qué necesitamos? Todas las otras responsabilidades y características que vimos la semana pasada.
Tenemos que tener esa hambre y sed de justicia. Tenemos que ser mansos practicando esa humildad. Debemos lamentar la situación pecaminosa y debemos entender nuestro propio pecado. La misericordia es una reacción natural cuando realmente entendemos la gran misericordia que nos ha sido dada por Dios. Lucas 6:36 lo dice así: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dice, nada nos mueve a perdonar como el asombroso conocimiento de que hemos sido perdonados nosotros mismos. Nada prueba más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar. Perdonar y ser perdonados, mostrar misericordia y recibir misericordia, estos pertenecen indisolublemente, creo que dije eso correctamente, juntos. O en el contexto de las bienaventuranzas, los mansos, pobres en espíritu, también son misericordiosos, porque ser manso es reconocer a los demás que somos pecadores. Misericordioso es tener compasión de los demás, porque tal como ellos, nosotros también somos pecadores. Ahora, tenemos la traducción alcanzarán misericordia y transmite la idea del original, pero se puede traducir también recibir misericordia, porque literalmente es una palabra, serán misericordiados. O sea, resalta el hecho de que ya hemos recibido misericordia y que recibiremos más. Muestren misericordia porque ya han sido misericordiados. Sí, me encanta inventar palabras. Dos aspectos de cómo funciona esto. Santiago 2 nos revela de que el juicio que usamos para juzgar a otros será usado sobre nosotros. Así hablad, así haced, como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y no lo puse ahí, pero Mateo 7:2, en el mismo Sermón del Monte, dice, con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medís os serás medido. Si queremos experimentar la misericordia de parte de otros en nuestras vidas, tenemos que darlo también. El otro aspecto en que funciona esto es que la falta de misericordia a otros, de hecho, es pecado contra Dios. Por lo que no recibimos su misericordia porque no estamos arrepentidos de nuestros pecados. Porque todavía tenemos rencor y no perdonamos a otros. Y eso es una ofensa ante Dios. De hecho, Cristo explicó toda una parábola, enseñó una parábola en cuanto al siervo que no perdonó cuando él fue perdonado. Él debía un montón, una fortuna a su rey a quien servía, y le dice, rey, ten piedad de mí, te lo pagaré todo. ¿Y qué hace el rey? Le perdonó toda la deuda. Y él salió y encontró a su consiervo, uno igual que él, que le debía algo mínimo. Y el consiervo le dijo las mismas palabras que él había usado con el rey. Ten piedad de mí, te lo pagaré. Y él no tuvo misericordia. Y lo echó a la cárcel, que era la costumbre en ese día, lo que se hacía en la cultura, es que se echaba a la cárcel hasta que podía pagar su deuda. Y Mateo 18, 32 al 35, Jesús le dice, entonces llamándole su señor, el rey, que originalmente le había perdonado, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas.
Y puedes decir, bueno, yo soy salvo, recibí a Cristo como mi Salvador, entonces Dios no me va a juzgar por mis pecados. Acuérdate que Dios no solamente ha pasado de ser tu juez, pero ahora Él es tu Padre. Y un Padre amoroso disciplina a sus hijos. Pero el dar misericordia, eso despierte, eso surge cuando entiendes y eres pobre en espíritu, lamentando tu propia condición espiritual, sabiendo que nadie es perfecto, ni menos yo. He recibido tanta misericordia en mi vida. ¿Cómo podría exigirle la perfección a otros cuando ni me la puedo exigir a mí mismo? ¿Ven cómo van trabajando las otras bienaventuranzas en todos los demás? Vamos a la segunda característica de ser misericordioso, a ser sincero. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta frase, limpio de corazón, se usa sinónimamente también con la sencillez del corazón. El hablar de que el corazón tiene un motivo, no tiene doble sentido, sino un solo sentido, es una incentiva singular. Pero esta palabra limpio era una palabra que fue usada solamente para describir las limpiezas ceremoniales y rituales que practicaban los judíos. Entonces, imagínense, el pueblo judío de Israel, ellos observaban las cosas que pasaban en el templo, tenían los sacerdotes que tenían todo lo que usaban para los sacrificios, tenían que ser ceremonialmente lavados. Y Cristo dice, ustedes tienen que ser lavados así, pero de corazón. No era posible fingir algo externamente. Debía ser internamente sincero. Como lo dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ser limpio de corazón se refiere a una integridad interna expresado en el comportamiento externo. Simboliza una devoción comprometida a la justicia moral, esa hambre y sed de justicia. No solo externo y ritual, sino que sincero y profundo. Primera de Timoteo 1:5, Pablo le dice así a Timoteo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Ahora, esto no era nada nuevo. De hecho, no era la primera vez que los judíos ni los fariseos habían escuchado esto. Es siempre lo que ha sido lo que Dios quería. En Salmo 73:1 el salmista dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, y clarifica, con los limpios de corazón. Señor, Dios mismo en Isaías 29:13 lo dice a través del profeta Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Como vimos cuando hicimos la serie de Farivirus, infectados con la hipocresía religiosa, se ponían máscaras. Era todo externo, su justicia era superficial y no penetraba hasta su corazón. Cristo resalta esto en sus enseñanzas. El corazón es lo que produce el pecado. Marcos 7:20-23 dice, decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque lo de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay varios que debaten la situación del mundo hoy. ¿Por qué es un caos el mundo hoy? Porque no tienen lo que el sustento económico que se precisa. Entonces, ¿qué intentan? Bueno, entonces le damos. Pero ¿qué pasa? Otra vez, caos surge. Maldad surge. ¿Por qué es así? Porque el hombre es pecador. El ser humano es inclinado hacia el pecado y aparte de Cristo será esclavo del pecado. Porque si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 8, 32 y 34, y creo que los invertí de orden. ¿Cuál es la bendición aquí? De ser sincero, de esa limpieza, pureza de corazón. Ver a Dios. Probablemente Jesús está refiriéndose a lo que dice el salmista en Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Estar en la misma presencia de Dios. Ahora, hay un sentido, especialmente por Mateo, que realmente escribe para los judíos, haciéndole recordar del reino de Dios de una forma escatológica, o sea, en los últimos tiempos. Entonces hay un sentido escatológico así, tal con cada enseñanza del reino de Dios, mirando a una culminación de la historia de la redención, que estaremos un día en la misma presencia de Dios mismo, mirándole cara a cara. Pero no es solo eso. No tenemos que esperar hasta esos últimos días para ver a Dios. Porque este mismo término, ver, se usa también como el poder experimentar algo. Jesús en 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, no experimentará la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es la idea que experimentamos la presencia de Dios aquí en esta vida al acercarnos a Él. Hechos Santiago 4 lo dice: acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Les pregunto, levanten la mano, ustedes que tienen amigos, quienes la única razón de su amistad es por cómo se pueden aprovechar de ti. ¿Alguien? ¿Sí tienen amigos que lo único que quieren aprovecharse de ti? ¿Ok? ¿Puede ser? Ahora, sé que conocen a personas así, pero ¿los pueden llamar amigos? ¿Tienen una relación de amistad cercana con ellos? No, nadie. De hecho, esas son el tipo de personas de que buscamos alejarnos, ¿no? Especialmente viene hola señor, ¿cómo está hoy? Y yo ahí a la puerta, bien, pensando por qué estás llamando a la puerta. Y tiene una bolsa de cosas. Y me invita al portón. ¿Estoy bien? ¿Qué quieres? Mira, no es por nada. Y me extiende la mano. Estoy esperando. ¿Para qué estás acá? Y al fin sale que tiene esas cosas, que algunas cosas que eran un producto que quiere vender o algo así. Mira, decime, ¿qué tenés? ¿Cuál es el precio? Y si lo necesito, lo compro. Pero ¿qué pasa? No. Solemos alejarnos de personas cuyas intenciones no son sinceras y quizás buscan aprovecharse. Pero les pregunto ahora, y esta no tienen que levantar la mano, pero piénsenla. ¿Cuántas veces hemos tratado a Dios de la misma forma? Buscar su amistad solo cuando precisamos algo de Él. Honrarle solo cuando precisamos su ayuda para nuestra vida. El que es limpio de corazón
es sincero en su intención, es inclinando su intención, su voluntad y deseo hacia Dios. La tercera característica es ser pacificador. Lo vemos allí en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, el término traducido pacificadores es una combinación de dos palabras: paz y hacer. Literalmente, hacedores de paz. Pacificadores. Ahora, el mundo secular entiende esto como una persona pacífica. O sea, ve un conflicto y huye para el otro lado. Que nunca quiere decir algo que quizás pueda causar alguna confrontación. Pero es un sentido incorrecto de lo que Cristo dice aquí. De hecho, si tenemos sed y hambre de justicia, si debemos ser misericordiosos, ya de naturaleza nos pone en conflicto con la mayoría del mundo. Dios nos manda a que no debemos ser causa de conflicto, pero que no huyamos del conflicto. Ser pacificador implica ser activo en el proceso de reconciliación, sea de una persona con Dios o aún entre personas en quien tenemos influencia. El comentarista Samuel Pérez Millo lo describe así: el pacificador es aquel que vive la paz, por tanto la busca insistentemente. Es el que procura y promueve la paz. Pero paz en el concepto bíblico tiene que ver con una correcta relación con Dios. Es la consecuencia de la relación establecida para el creyente con Dios en Cristo. Es el disfrute consecuente de haber obtenido la reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. El que ha sido justificado por medio de la fe está en plena armonía con Dios y siente la realidad de una paz perfecta que sustituye la relación de enemistad anterior por causa del pecado. El Señor vino al mundo con el propósito de matar las enemistades y anunciar las buenas nuevas de paz. La demanda para el creyente en la vida de vinculación con Jesús no puede ser otra que su mismo sentir. Por tanto, la paz es una consecuencia y una experiencia de unión vital con Cristo. La identificación con Él convierte al creyente en algo más que un pacífico, lo hace un pacificador. Esto es la forma natural de quien vive la vida y procede del Dios de paz. El desarrollo visible de su testimonio discurre por una senda de paz, por cuanto sus pies han sido calzados con apresto del Evangelio de la paz. La santificación, el cambio interno que Dios nos moldea a la imagen de su Hijo, adquiere la dimensión de la vida de paz por cuanto es una operación del Dios de paz. No se trata de aspectos religiosos o de teología intelectual, sino de una experiencia vivencial y cotidiana que se expresa en muchas formas y hace visible en ellas esa realidad. El pacificador manifiesta esa condición porque anhela la paz con todos los hombres. Hace todo cuanto le sea posible por estar en paz con todos. Siente la profunda necesidad de seguir la paz. Siente que Dios le ha encomendado anunciar a todos la paz que Él hizo en la cruz. Procura llevarlo a cabo. Modela su vida conforme al príncipe de paz que busca a los perdidos y restaura al que ha caído. Eso es un pacificador. ¿Y cuál es la bendición de ser un pacificador? Pues el ser llamados hijos de Dios. El ser llamados hijos tiene dos aspectos. El de ser un producto de lo mencionado y también ser portador de esa característica. Ser pacificador lleva a ser conocido hijos de Dios de paz y también portadores de su paz. Santiago 3:18 dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces llega a ser una característica
que representa la paz de Dios, su vida. Son llamados hijos de paz porque reflejan ese carácter. Procuran hacer lo que el Padre ha hecho, amando a quienes Él ama. Dios ama la reconciliación y obra a través de sus hijos. Otra vez, Permillos nos describe, son creyentes que tal vez hablan poco de paz, pero viven la experiencia de paz. No son conflictivos buscando agradarse a ellos mismos, sino que son capaces de renunciar a sus derechos con tal de mantener la paz. Mansedumbre eso. No transigen con el pecado, pero buscan al que ha caído para restaurarlo a la comunión con el príncipe de paz. La paz de Dios se ha hecho vida en ellos, gozándose en esa admirable experiencia. No hay dificultad ni problema que logre inquietarlos en su vida cristiana. Por tanto, al no estar ellos inquietos, no son medio para inquietar a otros, sino todo lo contrario. La diferencia entre un cristiano normal y un pacificador es que el primero suele hablar de Dios y su obra de paz, y el segundo vive al Dios de paz de tal modo que no necesita palabras para hablar de paz. Quiero mostrarles un video acerca de un pacificador. Quizás sientes que hay personas en tu vida donde Dios, no puedo estar en paz con ellos. Y nos recuerda de Romanos 12, si es posible, estar en paz con todos los hombres. Significa que hay personas que de su parte no van a querer la paz. Por eso es necesario la mansedumbre, la misericordia, todo lo demás. Y recordando aún la pobreza en espíritu y entender que en un tiempo yo tampoco quería paz con Dios, pero Él obró en mi vida e hizo la paz a través de Jesucristo. Cuando estamos personalmente involucrados en una disputa o un desacuerdo, ¿habrá dolor de disculparnos con la persona que hemos lastimado? ¿O el dolor de perdonar libremente a la persona que nos ha lastimado? Por supuesto, una paz barata se puede comprar con un perdón barato. Pero la verdadera paz y el verdadero perdón son tesoros costosos. John Stott. ¿Eres pacificador en tu vida? La última característica que vemos aquí en las bienaventuranzas es aquel que es padecido a causa del bien.
En versículos 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora aquí Cristo ha estado hablando en tercera persona, bienaventurados los que. Pero aquí cambia de tono, bienaventurados sois. Cambia su enfoque. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús se extiende más en este punto, probablemente porque sería una realidad intensa y seria en la vida de sus oyentes. Mateo mismo fue martirizado por su fe en Cristo. Todos los 12 discípulos, menos uno, fueron martirizados por predicar el Evangelio. Ahora, la persecución de cual habla aquí no es por ser malhechores. O sea, no le están persiguiendo por que ellos hayan hecho algo mal. A veces he tenido gente en el pasado donde pastor, me están persiguiendo, ¿no? Digo, te están persiguiendo porque sos un tarado, sos un idiota. ¿En cómo tratás a personas así? Sí, yo también te perseguiría. Sos una mala persona. No les dije eso, pero lo estaba pensando. Pero Cristo no está hablando de eso. Y no está hablando del maltrato porque maltratás. Está hablando del maltrato porque estás viviendo para Él. Por la causa de justicia. Por causa de Jesús. Primera de Pedro 3 lo dice así. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El cristiano padece persecución cuando aquellos incrédulos alrededor rehúsan el testimonio de Dios en su vida. Entonces no están rechazando el creyente mismo, están rechazando el evangelio de la gracia de Dios mostrado en la vida del creyente. Cuando alguien se acerca y me dice, pastor, mi familia, mis amigos, mis compañeros o vecinos me están tratando de esta forma. Bien. ¿Por qué? Porque no te están persiguiendo porque sos un mal vecino, un mal padre o mal lo que sea. Te están persiguiendo porque tu testimonio de creyente les está confrontando. Tú no estás confrontando, pero el mensaje que predicas con tu vida, la verdad de Dios revelándose en tu vida, es algo muy impactante y chocante. No es el rechazo del creyente, sino el mensaje que representa. Y Cristo manda a regocijar al padecer por Él. ¿Por qué? Nos da 4 razones. Podemos regocijar porque la recompensa es el reino de los cielos. El cielo. Aunque perdamos toda posesión aquí en la tierra, y de hecho a estos oyentes de la cultura de Jesucristo bajo el imperio romano que fueron perseguidos por su fe en Cristo, a muchos les pasó. Hebreos 10 nos cuenta de que le quitaron toda posesión terrenal. El galardón
la recompensa celestial será grande. Es como Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si pensamos que estamos en el mundo y eso es todo lo que hay, entonces obviamente cuando está el maltrato en el mundo, obviamente no se siente mal igual, pero se pierde toda esperanza. Pero cuando recordamos que somos ciudadanos del reino por nuestra posesión en Cristo y que el cielo mismo es nuestra herencia incorruptible, inmarcesible, indestructible, reservada en los cielos para nosotros, esta vida vieja, tómala. Tengo algo mejor. Podemos regocijarnos también porque la persecución es como un certificado de autenticidad cristiana. No hay más grande evidencia de que pertenecemos al reino de Cristo, que somos sus discípulos, que al estar dispuestos a seguirle, aún al sufrir por él. Juan 15, 18 y 19, Jesús lo dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Podemos regocijarnos también porque pertenecemos a una noble sucesión de aquellos quienes se consideran extranjeros y peregrinos, anhelando nuestra patria celestial. Aquí en Hebreos 11, después de dar toda una lista de personas quienes corrieron bien la carrera de fe, que nos mostraron por sus vidas que vale la pena vivir por Cristo, dice a esto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y unos versículos después nos dice: otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, las cuevas, por las cavernas de la tierra. Podemos regocijarnos porque el padecer es por causa de estar del lado de la justicia y verdad de Dios. Si te están persiguiendo porque estás del lado de Dios, es un buen lugar para estar. De hecho, el mejor. Juan 17, 14 al 19, Jesús hablando con el Padre: yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque tú me enviaste al mundo, así como yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Al crecer como discípulo de Cristo, al crecer en la verdad de la palabra de Dios, al ser moldeado más a la imagen de Jesucristo, cuando tu luz brilla más, huye la oscuridad. Y la oscuridad no le gusta. Entonces habrá persecución. Durante siglos, creyentes han sido perseguidos, juzgados, sentenciados por hombres malvados. Se dice que hay más mártires cristianos hoy que hubo en el año 100 después de Cristo, en los días del Imperio Romano. Este último siglo ha sido el siglo de más mártires en la historia del mundo. Mártires cristianos. Hubieron cerca de 156,000 cristianos martirizados
por el mundo en 1998. Se estiman unos 164,000 más en el 99. Les muestro una foto aquí. Esto es una legión romana bajo el emperador, el general Marcus Aurelius, la legión fulminata o los fulminea, la legión tremenda, fulminadora también otro término. Eran conocidos así porque eran 40 soldados romanos cristianos que al tener una necesidad el gobernador había toda una hambruna en la zona y les pidió a ellos que oraran a su Dios. Oraron y hubo una tormenta que alimentó la tierra. Entonces ahí les dio el nombre de Fulminea. Pero en la ciudad de Sebaste, estos 40 soldados romanos fueron martirizados porque el nuevo emperador estaba persiguiendo tanto la cristiandad que fue a sus propios soldados romanos. Ellos rehusaron negar su fe ni ofrecer sacrificios a ídolos. Y el gobernador los envió desnudos a un lago congelado. Puso guardias alrededor para que no se escaparan. Al día siguiente, el gobernador puso bañeras con agua caliente para debilitar el compromiso de los soldados. Uno negó su fe metiéndose en la bañera. Al ver esto, uno de los soldados de guardia se sacó la ropa y corrió hasta el centro del lago, tomando el lugar del que se volvió, gritando: yo soy un creyente. Y allí enfrentó su muerte por su fe en Cristo. Tu fe te empujaría a darlo todo por Cristo. Cuando valoramos el mundo, cuando valoramos lo que el mundo valora, lo que el mundo secular dice que es importante, no, porque nuestra fe no es algo sincero. Practicamos más la autojusticia y el reclamo de nuestros derechos, y el orgullo, el egoísmo. Pero cuando somos parte del reino al revés, el reino de los cielos, cambia la cosa. Soltamos de tanto aferrarnos de los tesoros, lo que el mundo enseña que es importante, y nos adherimos, nos aferramos a lo que Dios dice que es importante. Y al hacer eso, Dios nos moldea en personas quien Él puede usar para su honra y su gloria y cumplir su propósito, el plan en el mundo, y nos ayuda a anhelar el mundo venidero en el cielo eternamente con Él. En estas 8 características que vimos, es lo que Cristo espera de sus seguidores. Ahora, si pueden inclinar la cabeza, cerrar los ojos para que nadie esté mirando. Simplemente quiero preguntarte, ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Lo conoces como tu Salvador personal? Como un testimonio al Señor. Si conoces a Cristo como Salvador y estás 100% seguro de eso, podrías levantar la mano. Nadie, salvo yo, estoy mirando. Pero como un testimonio al Señor, ¿puedes? Bien, gracias. Pueden bajar la mano. Quizás no pudiste levantar la mano y dar testimonio de esa realidad porque no es una realidad en tu vida.
No has llegado al punto de la pobreza espiritual que reconoce tu condición de bancarrota espiritual ante Dios. Pero es lo que la Biblia nos enseña y lo que al mirar al espejo cada día tú sabes. Pero no tienes que ser derrotado, no tienes que ser condenado a eso. Pero es lo que se requiere para entrar al reino de los cielos. Admitir tu condición de pecador ante Dios y que no hay nada en tu fuerza propia que pueda cambiar eso. Entonces acudes a la misericordia de Dios que Él mostró cuando Cristo murió en la cruz en tu lugar para pagar por el perdón de tus pecados. Y lo único que debes hacer para aceptar ese regalo que Dios ofrece es poner toda tu confianza, no en las cosas buenas que puedes hacer o las veces que has asistido a la iglesia o la buena persona que eres en el barrio, pero solamente poniendo toda la confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por ti y que resucitó al tercer día. Y la Biblia nos dice que si invocamos al nombre de Jesús, seremos salvos. Si creemos que Dios hizo todo eso, Él nos salvará. Hay alguien que, los dejo así, si quieren saber más de eso, tienen preguntas, quieren que le mostremos de la palabra de Dios cómo puede hacer eso en su propia vida. ¿Cómo puedes realmente ser un seguidor de Jesús en tu vida? Entonces te pido que te acerques a mí, a mi esposa, a cualquiera de los líderes o a una persona que te trajo aquí hoy y preguntarles, ¿cómo puedo ser un seguidor de Jesús? Y con alegría te pueden mostrar de la palabra de Dios, como tú también puedes ser su seguidor, puedes anhelar el reino de los cielos y ser un ciudadano del reino de los cielos aquí hoy. Padre amado, te damos gracias por el hecho que tú, a través de lo que hizo Jesús, podemos llamarte Padre Celestial, podemos ser tus hijos e hijas. Padre, te doy tantas gracias por la misericordia que nos has mostrado. Ayúdanos a mostrar esa misma misericordia a otros en nuestras vidas. Desarrolla en nosotros un anhelo de cumplir tu justicia, tu plan, tu voluntad en nuestras vidas. Tanto, Señor, que anhelamos traer a otros a mostrarles la paz que ellos también pueden tener a través de Jesucristo. Aún si significa darlo todo por ti. Señor, es mucho más fácil dar todo por ti cuando tú eres todo a mí. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga hoy.